Lucho, te escucho. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio en esta oportunidad a nuestro programa denominado Lucho, te escucho. Este es un espacio que hemos creado para entrevistar a diferentes personalidades de nuestra provincia de Cajabamba que destacan en diferentes campos. Quiero darles la cordial bienvenida y el día de hoy vamos a iniciar con un importante personaje que lo vamos a conocer en instantes. Sin embargo, quiero darles a conocer que en el transcurso de los días vamos a ir difundiendo nuestro programa por los diferentes medios de comunicación aquí en Cajabamba y gracias también a nuestro canal Chalarina TV, por donde va a ser difundido, y además otros medios de comunicación. Lucho, te escucho es un espacio donde vamos a conversar y conocer un poquito a nuestros personajes cajabambinos que destacan en diferentes aspectos, ya sea en la música, en el canto, en el arte, en la política, en cualquier actividad que genere un realce importante dentro de nuestra actividad. Vamos a ir a una pausa muy pequeña y retornamos con nuestro entrevistado el día de hoy, con quien vamos a conversar y vamos a conocer un poquito más de él. Ya regresamos. Tenemos una gran noticia para ti. En Copac NSR seguimos pensando en tu comodidad. Ahora ya puedes pagar tus créditos por Yape de forma rápida y segura, sin colas, sin complicaciones y en segundos desde tu celular. Copac NSR, más y mejores beneficios para ti. ¿Cómo pagar tu crédito Copac NSR por Yape? Paso 1. Deberás identificar tu número de crédito. Para ello, ingresa al aplicativo Copac NSR, acceder con tu DNI y código de 6 dígitos. Si aún no cuentas con acceso a la aplicación, acércate a Ventanilla para habilitar tu acceso. Luego de ingresar con tus credenciales, despliegue el menú de opciones y vea la opción Mis créditos. En esa sección estará visible tu número de crédito. Guárdalo. Lo necesitarás para pagar por Yape. Si deseas conocer tu número de crédito por banca web, primero debes ingresar a copacnsr.com.p y hacer clic en el botón Banca Web de la barra de menú. Ahí deberás acceder con tu DNI y código de 6 dígitos. Una vez dentro, ubique el botón en la barra del menú principal, la opción Mis créditos. Ahí también podrás visualizar tu número de crédito. Paso 2. Ingresa al aplicativo Yape. Ubica la opción Pago de servicios y escribe en el buscador Copac NSR. Es ahí donde podrás digitar tu número de crédito y visualizar tu cuota pendiente. Yapea y listo. En tu Copac NSR seguimos pensando en tu comodidad. Paga tus créditos en forma rápida, segura y desde tu celular. Copac NSR, más y mejores beneficios. Bien, y estamos de retorno y tal como lo habíamos anunciado, el día de hoy ya tenemos a nuestro invitado con quien vamos a compartir una interesante entrevista. Permítame presentarle, él es el señor Julio Javier Rodríguez Ibáñez. Julio, bienvenido al programa Lucho, te escucho, un podcast que está orientado a entrevistar a las personalidades de Cajabamba y usted ha sido elegido como un personaje. Hoy considerado, creo yo, como la voz de Cajabamba porque cada actividad importante que hay en Cajabamba siempre se escucha su voz. Y eso creo que los cajabambinos debemos reconocer y eso es lo que queremos hacer el día de hoy en este programa, un reconocimiento por lo que brinda Cajabamba en diferentes actividades, ¿no? Actividades costumbristas, protocolares, siempre se escucha la voz de Julio Javier. Bienvenido, Julio. Gracias, Lucho, por la invitación. Saludar a quienes el día de hoy nos están viendo y bueno, aquí está un humilde servidor siempre dispuesto a poder hacer llegar algo sobre la trayectoria y el trabajo que se desarrolla durante todo el año en nuestra tierra de Cajabamba y también fuera de Cajabamba, porque así muchos cajabambinos residentes en otros lados nos invitan a ser parte
de algunas actividades tradicionales costumbristas en otras partes, como en Lima y otros lugares. Además, contribuir con algunas empresas quienes nos dan la oportunidad de poder estar junto a la gente, junto al público, junto a esa sociedad que nos da la oportunidad de poder dirigirnos. Julio Javier, o JJ como le conocen, nace en Cajabamba, según la ficha que usted nos ha hecho llegar, en mayo de 1967. Actualmente tiene 58 años. Cuéntenos un poquito sus inicios, sus estudios iniciales, dónde lo llevó a cabo, qué recuerdos tiene de esos primeros años que uno normalmente a veces en la memoria ya se nos va, ¿no? De los primeros años de vida. Creo que a partir de los 5 o 6 años uno ya tiene algunos recuerdos de nuestra trayectoria en la vida, ¿no? Sí, recordar mis primeros años donde yo puedo tener ese conocimiento pleno que hasta ahora lo recuerdo, es mi jardín. ¿Recuerda a su profesora o profesor? Sí, la profesora Lelia Soto era mi profesora en el 312. Y mi profesora vivía al lado de la casa donde he vivido por muchos años junto a mis padres. Así que... Acá en el Girón... En Grau. En Girón Grau. Entonces yo iba al jardín y como era tan cerca, ella a veces me llevaba. Yo lo esperaba en la puerta de la casa y ella me llevaba al jardín. Éramos 3 niños que nos llevaba la profesora Lelia Soto, la esposa de don Humberto Alcalde Llerena, dueño de la farmacia Alcalde, que de ese entonces. Así que al regreso sabíamos que ella misma también nos traía y nos regalaba caramelos. Estamos hablando de los primeros años, de los años 70, ¿no? Claro, años 70, sí. Claro. Y eso será un recuerdo tan bonito. Y cuando a veces ella quería hacer alguna actividad, nos invitaba a las actividades que hacía en el Jardín 312 la profesora Lelia Soto. Termina el 312 y pasa a la institución educativa 82-286, que ahora se lo conoce como 111. Así es, sí, el 111. Sí. ¿Qué recuerdas del 111? El director, don Teodoro Castillo Sánchez, al señor Humberto Castañeda, que era el auxiliar o el portero en el 111, que nos esperaba en la puerta cuando llegábamos tarde. Con la regla. Sí, con la regla. Y también recordar a la profesora, esposa de don Julio Calderón Urquiza, a don mismo Julio Calderón Urquiza, que Dios goce y en paz descanse. Sí, no se encuentra. También fue mi profesor un tiempo, el profesor Raúl Urbina Paz, en el 111. Y a don Víctor Iparraguirre, que era profesor los primeros años en los primeros grados, primero, segundo, tercer grado, y justo estaba a punto de jubilarse ella. Termina el 111, se traslada ya al estudio o al nivel secundario y lo hace en el Colegio Comandante Leoncio Martínez, que es el Lexinay número 15, ¿verdad? Así es. En la secundaria, sí, pues, la mayoría de mis hermanos habían estudiado en el INEI 15. ¿Qué número de hermanos es usted? Yo soy el número 9. El número 9. Y Era tradición, en todo caso, estudiar en el sí, INEI. claro. Mi papá optaba porque estudiar en el INEI es salir con un conocimiento básico, por ejemplo. Conocimientos técnicos, ¿no? Sí. ¿Qué había en ese tiempo? ¿Electricidad? Había carpintería, mecánica. Mecánica automotriz, ¿no? Mecánica de banco y mecánica automotriz. Carpintería, ¿no? Esas eran las especialidades. ¿Y cuál era la especialidad que le jaló un poquito en ese electricidad, momento? sí, electricidad. Yo estudié desde el primer año de secundaria electricidad y nosotros nos dieron nuestro cartón de técnicos en electricidad. Sí, tenemos un cartón de técnicos en electricidad, los que hemos salido en esas épocas. Y dígame, ¿qué diferencia ahora encuentra entre la educación de los años 70, 80 con la educación de ahora? ¿Encuentra algunas diferencias marcadas de repente en formación de los jóvenes y niños de ahora con los de antes? ¿Con los de su época, de sus contemporáneos?
De repente sí, por la misma tecnología, ¿no? Ahora estudiar, ya tienes una computadora, tienes un celular y los conocimientos van más rápidos. Anteriormente se tenía que usar mucho la biblioteca física, ¿no? Los Claro, libros físicos. hacer trabajos en el colegio, en cualquiera de las asignaturas que teníamos, era irse a la biblioteca. Cada colegio tenía su biblioteca física, ¿no? Donde uno Y podía... sí, y aparte había la biblioteca municipal que quedaba en el segundo piso de la municipalidad. ¿Ya existía la biblioteca municipal en ese Claro, sí existía, y en el primer piso era ¿La cárcel? La cárcel, sí, me acuerdo. Ajá. Sí me acuerdo, y íbamos ahí a pedir los libros. Mayormente nos daban trabajos en el tema de geografía, historia universal, matemáticas, algunas cosas, pero en esos momentos, como la biblioteca municipal se abría todas las tardes, mayormente desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, algo así me acuerdo. Terminando el colegio ya se traslada a la ciudad de Lima a estudiar la educación superior. Sí, yo salgo del INE 15 y me voy con la... Yo quería ser militar, sí, eso sí tenía clarito. Yo decía, yo quiero estudiar alguna carrera técnica ¿Del ejército? En el ejército. Y así fue, yo postulé a la Escuela Técnica del Ejército en ese año, el año que terminé. Yo llegué, bueno, en todo lo que es físico, ¿Cumplía con conforme, los ¿no? Y bueno, siempre ha habido y hasta ahora hay ¿La vara? la vara que te ayuden, pues no, eso y no pasó conmigo. A pesar que había un comandante en el ejército que me apoyó mucho, pero no pude ingresar. Luego, ahí nada más hubo la oportunidad de estar en Chorrillos, y era también el tema de la aviación del ejército. Entonces yo, La Fuerza Aérea, ¿no? de la Fuerza Aérea, me presento, le dije que me había postulado, me dijo, no hay problema, acá es como un centro de formación y te vas a preparar, aquí vamos a estar. Entonces, del ejército mismo, la Escuela de Inteligencia empezó a separar a los mejores alumnos que habíamos ido en la escuela de paracaidistas, a separar. Separaban 10 de cada uno y nos sometían a ejercicios físicos, y lo otro a recibir psicología del comportamiento de las personas. Más por investigación, le llamaban en ese tiempo el S3, ¿no? Servicio de Inteligencia. Y bueno, así pasaron los años y luego yo seguía, claro, con la idea de seguir el ejército, pero yo llegaba a ser paracaidista. ¿Se lanzó alguna vez de un... Claro, yo avión? tengo me he graduado de paracaidista en el año 83, en 1983. Me pusieron, me acuerdo, mi ala de paracaidista acá en el pecho, y nunca me olvido de que cuando te ponen el ala te lo introducen, tiene unas puntitas. Te lo introducen y lo hacen sangrar, ¿no? Eso es para que nunca te olvides. Y tengo justo la huella. Ahí tengo la huella. Esa es la marca, el sello, ¿no? El sello de haber sido paracaidista. Y el primer año, y en el segundo año pensé, bueno, pues estudiar una carrera técnica, ya civil, de la vía civil, y salía todas las tardes a estudiar, ¿no? Salía a estudiar y regresaba por las noches, y me acuerdo, el instituto era hasta las 10 de la noche, Instituto Lima, en ese entonces. 10 de la noche estaba de retorno al ejército nuevamente, y en la mañana, a las 5:30 de la mañana, estaba de pie nuevamente, porque así es la vida del ejército, la aviación del ejército. Y pasaron los tiempos y terminó el tiempo de estar en formación, y ya luego seguí estudiando y terminé administración, ¿no? Técnico en administración. De hecho, que he seguido, como me gustaba mucho la locución, he sido también brigadier en la misma escuela de paracaidistas,
Yo hacía formación con Tenía que ser la voz fuerte. con 200 a 300 alumnos ahí en la escuela. ¿Sin micrófono? Sin micrófono. Mi ¿Viva voz era voz? tan potente ahí en esas. Por ahí todavía. considera usted ya que va formando la voz Sí, para... sí. Ahí ya yo viendo de que mi voz no era así impostada, era una voz natural. Una voz grave. Y sí, una voz grave, casi como acogedora y fuerte, ¿no? Por la misma formación que teníamos. Y fue la clausura, y cuando salimos, yo dije que estaba estudiando, voy a terminar, y todos nos despedimos. Ahora tenemos un WhatsApp de todos los alumnos de la aviación del ejército. De sus promociones. Muchos muertos, por supuesto, porque otros sí lograron continuar, y de esos muchos han caído por el tema del terrorismo, ¿no? Sí, eso yo lo tengo clarito. A mí no me escogieron en ese tiempo porque íbamos a ir a Ayacucho, pero sí estuvimos la zona más de emergencia que se llama. Esa zona era la zona de emergencia, y ahí se probaban a todos. A los más valientes. A los más valientes, porque ahí hay que caminar día, noche, te quedas en el campo, te quedas en lugares... Sol, lluvia. Sí, la frío, lluvia. Era un tema muy fuerte, muy duro, pero sin embargo estamos acá todavía en la vida que nos ha dado la oportunidad de poder... Entonces, abandona, digamos, esa vida militar y regresa a Cajabamba, ¿o cómo? No, yo termino en Lima, y empiezo a trabajar en la fábrica de hilos cadena. Ya. Mucho me acuerdo mi primer trabajo en la fábrica de hilos cadena. Yo sabía electricidad, sabía el tema de la administración. Entré primero por el almacén, resulté en la parte mecánica, viendo todos los sistemas de las máquinas que hacían el proceso de los hilos, delgados, gruesos. Ahí fue mi variedad de responsabilidades que me daban. Y ya luego pregunté acá, y mis hermanos me dijeron, si gustas puedes venir a Cajabamba, hay oportunidad de trabajo. ¿En qué año más o menos fue eso? Eso ha sido en el año 93. Que regresa. Sí, yo regreso a finales del 92, inicios del 93, a postular en la Sociedad de Beneficencia Pública de Cajabamba. ¿Ese fue su primer trabajo aquí en Cajabamba? Sí, aquí en Cajabamba fue mi primer trabajo. En la beneficencia. En la beneficencia. ¿Qué función cumplía ahí? Ahí yo entré primero por el responsable de archivo y apoyo a la secretaria y varias cosas que había. Luego, posteriormente, me hicieron cargo de apoyar con recursos humanos, y finalmente ya el secretario general ahí. Para ese tiempo, ¿su hermano ya tenía su servicio de alquiler de equipo de sonido todavía? Claro, Beto ya tenía, mi hermano Beto del sonido Ulises. Ya. Era en ese entonces el sonido Foxes. Foxes, claro. Y ya yo hablaba, o sea, yo hacía varios trabajos. Nunca me... En todo caso, si podemos ponerle una fecha al inicio de su labor como en la locución, ¿qué año incursiona formalmente ya con los micrófonos? Hablando, yo me fui de aquí, Cajabamba, y yo en el cuarto, quinto año de secundaria, yo ayudaba a mi hermano a la instalación de las luces y colocar, porque en ese tiempo se ponía música con tocadisco, con tornamesa. Ya. O sea, usted ha nacido en ese ambiente, ya, digamos. Sí. O sea, se ha desarrollado en el ambiente de la música, del equipo de sonido, sí. Eso, ¿no? Y ya luego me iba dando cuenta de que podía hablar más, y ya cuando voy a Lima y regreso, ya era diferente, pues, ¿no? Había más preparación, más conocimientos de cómo dirigirse al público, parte de oratoria, eso te dan también en el mismo centro de formación. Y luego posteriormente ya me dicen, oye Julio, pero ¿por qué no te pones a hacer porque en ese tiempo hacían spots, pero los spots comerciales. Claro. Yo mucho me acuerdo de mi primer spot comercial. ¿Ya? Mi primer spot comercial era... ¿De qué entidad comercial fue? En ese entonces, me acuerdo, era de los señores que vendían la talla. Ya. La talla, era el señor Horna, el que compraba la talla. Decía, atención Cajabamba, el día de hoy, punto de concentración, pueden recabar
las propuestas de venta de talla al por mayor y por el menor. ¿Y esos spots se difundía por perifoneo o por la radio ya? Todo era perifoneo. Perifoneo. Perifoneo era. Porque la radio, bueno, de hecho nunca hablé en Radio Cajabamba, ¿no? Que es la radio, digamos, de las más antiguas. Las más antiguas que era Cajabamba, Radio Cajabamba. Mira, me iba a mirar de la ventanita cuando hablaba, me acuerdo para el de la familia Asmat, ¿no? De la familia Asmat, Radio Cajabamba. Ya luego ya vinieron más radios, como Radio Paraíso y así, ¿no? Sí, sí. O sea, no hizo locución en sus primeros años. No. De frente grababa spots, digamos, voz en off. Sí. ¿No? Y muchos se preguntaban, ¿de quién es esa voz, no? Claro. Y no, a veces no me salía muy bien. Pues, sí. Don Julio, permítame hacer y pedirle que haga un brindis. Y si tuviera que hacer un brindis, ¿por qué lo haría el día de hoy? Si tuviera que yo presentar y decir, el brindis de hoy está a cargo del señor Julio Javier, ¿por qué brindaría el día de hoy? Bueno, yo brindo por la oportunidad que me han dado, como te dije al inicio, me han dado muchas personas, no solamente acá en Cajabamba, sino en otros espacios, poder hablar y de dirigirme a las personas. El tiempo me ha dado también esa paciencia también de poder, a veces llegas a un evento, toda la gente no está escuchando, ¿no? Sino ellos quieren música y quieren bailar. Claro. Entonces también tienes que tener esa paciencia con el público y más que todo saber llegar y alegrarlos, porque si uno viene muy, muy serio, dice, estamos mal, ¿no? Entonces hay que buscarle esa partecita, ese toque de la alegría y más que todo con la parte protocolar también, vocalizar bien las expresiones que uno tiene y estar enfocadas en el momento que están viviendo el público presente. Entonces, brindo por ese público que nos siga acogiendo y que la vida nos venga proveyendo más oportunidades de trabajo. Saludos, don Julio. Salud. ¿Y usted recuerda, en sus primeros años de locución, quiénes eran las voces que se encargaban en Cajabamba de hacer los principales actos protocolares o principales eventos de dirigir, de conducir? ¿Recuerda? ¿Tiene en su memoria algunos nombres? Claro, sí. Yo recuerdo a don Víctor Jara. Víctor Jara, sí, ya recuerdo a él. También al profesor Luis Pérez. Lucho Eslava también podría ser, ¿no? Sí, don Luis Eslava Iparraguirre, Sí. que él cada vez que hablaba, él ha sido regidor de la municipalidad. Cuando yo entré, ¿no? Sí, cuando yo entré a trabajar ya a la municipalidad, don Luis Eslava era regidor en ese entonces. Con alcalde el profesor Rosel Castillo. Jorge Rosel Castillo, y él te escribía el programa. Tú sabes que en ese tiempo era todo a máquina, ¿no? Si pudiera preguntarle si admiraba a alguien en la locución en Cajabamba, ¿quién era? Don Luis Eslava ha sido, ¿para qué? Un mentor mío, ¿no? O sea, don Luis Eslava decía siempre, antes de ir a una reunión o antes de ir a expresar algo, ¿de qué se trata la reunión? Prepárate y llega hablando algo referido a esa reunión. Y yo sé que todo tiempo va a ser así. Y lo otro, si no sabes de esa palabra que vas a expresar, no lo digas, mejor averigua bien. Y él mencionaba el diccionario de la lengua española, ¿no? Mucho me acuerdo. En varias oportunidades en la municipalidad, él decía, aquí en el salón consistorial del pueblo de Cajabamba, al salón de actos que se llamaba, ¿no? Sí, él lo decía así. Y nos reuníamos y luego cuando ya no se alcanzaba a veces el tiempo, él decía todo el programa y me decía, no te salgas del programa. Yo te voy a escribir tal cual y tú lo haces tal cual está escrito y expresas. Primero, ves dentro de todas las personalidades quién es en el caso tema de política o la autoridad más grande. Con ¿no? más rango. Con más rango, de ahí vas bajando. Más jerarquía. Y saludas y si es en buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y lo otro, el motivo de la reunión, posteriormente de los participantes, de qué se trata y agradecer.
porque es una oportunidad que O sea, tú era un tienes. especialista en protocolo, Sí. el señor Luis Eslava. Claro, don Eli Díaz también, yo mucho me acuerdo, don Eli Díaz, en todas las actividades que tenía la municipalidad hace años atrás, don Eli Díaz hacía el programa Ya. y el programa se socializaba con el alcalde. Había todo un protocolo previo a la exposición, sí. ¿no? Antes de que empiece cualquier ceremonia, el alcalde, Tenía que dar visto bueno. el regidor, y se sentaban los tres en la antesala de la alcaldía y se decía, este es el tema y esto se tiene que regir en esto, no te salgas de ahí. Luego, si ya quiere decir, pero después del brindis, cuando había una ceremonia. Claro. Después del brindis no comentas, ya pues no hay problema, pero esto es el protocolo de la presentación. Y siempre fijarse de que no todos los que vienen, porque hubo una oportunidad en varias reuniones o ceremonias, alguien del público no está de acuerdo con lo que estás expresando. Así es. Y te lo dicen de frente, ¿no? Claro. Entonces, para evitar eso, ver quién está y poder tomar en cuenta una réplica a lo que dicen en el debido momento para que el público que está en el auditorium pueda poder Recuerdo don Lucho Eslava era de que sus narraciones que hacía en los desfiles, ¿no? Era una costumbre ya que él haga los 28 de julio, los 7 de junio del Día de la Bandera, ¿no? Actividades de desfile, siempre dirigía don Luis Eslava. Sí, él dirigía y yo lo acompañaba. Él me decía, porque por el tema de su vista ya, o sea, Ya. en los años, yo acompañaba ahí a veces en algunas de las ceremonias y me decía, tienes que apoyarme. En donde yo me canso, tú vas a seguir con la misma energía, con la misma... Tú, con esa voz que tienes, vas a continuar. Pero te riges netamente a la descripción de quién está pasando y ahora más no, porque ahora con los medios digitales se puede hacer maravillas Sí. cuando uno expresa. Él escribía bastante. Yo lo admiro muchísimo a don Luis Eslava. Y cuando ya asume las funciones dentro de la municipalidad, siendo alcalde el profesor Jorge Rosell, ¿qué funciones cumple ya dentro de la municipalidad? ¿En qué áreas labora? Yo postulo a la plaza de patrimonio de la municipalidad en la época de don Jorge Rosell Castillo. Cuando la municipalidad era pequeña, el número de trabajadores también era bien reducida, ¿no? A comparación de hoy, Éramos ¿no? 57 trabajadores. En ese momento. 47 trabajadores. Yo era nombrado también en la beneficencia pública. Ya. Entonces me dicen, Julio, ¿pero para qué te vas a ir? Ya estás nombrado acá. Y veía que el sueldo de la municipalidad era un poco más. Claro. Entonces, había más oportunidad de desarrollarse también profesionalmente, dije, ¿no? Y eso también. Entonces, pero antes que yo ingrese a la municipalidad, yo ya iba invitado por la municipalidad a hablar en los concursos de marinera, en las corridas de toros. En ese tiempo se empezó a hacer las paradas de bandera, me acuerdo. Teniendo en cuenta que la beneficencia en esos años dependía directamente de la municipalidad también, ¿no? ¿O era independiente? La beneficencia siempre ha dependido del MIDIS, o sea, del Ministerio de la Mujer. ¿Sí? Claro, sí. O sea, de salud, del Ministerio de Salud. De salud. Y luego del MIDIS y así. Pero ha sido siempre... Digamos, un poco aparte de la municipalidad. Sí. Ya. Pero quien era el presidente de la Sociedad de Beneficencia en ese entonces era el profesor Milner Monzón. Que en algún momento fue alcalde también, ¿no? Él fue alcalde y también ha sido regidor. Claro, sí. Así que tenían un trabajo casi ligado a la municipalidad y como era el regidor, decía, Julio, tienes que ir a apoyar a la municipalidad para desarrollar las actividades de Cajabamba. ¿Cuántos años ya trabajando en la municipalidad? Yo tengo 33 años ahorita. Ahora nombrado, ¿no es cierto? Sí, nombrado. ¿Por qué áreas ha pasado a lo largo de su trayectoria profesional? Yo entré por patrimonio, fui jefe de almacén, jefe de patrimonio, jefe de almacén, jefe de abastecimientos,
Un tiempo en recursos humanos, en programas sociales, en defensa civil, fiscalización tributaria, tesorería. Apoyé en administración, en la misma administración directa con el hijo de don Fidencio Gamboa, con John Gamboa. Sí. Y siempre ligado con la oficina de imagen. Prácticamente la oficina de imagen se crea cuando entra el alcalde Wilson Pesantes con Napoleón Quirós y mi persona. En el año 96, ¿sí? Sí. Ahí se inicia ya la oficina de imagen de la municipalidad, que pasaba de que el alcalde de ese entonces, don Wilson Pesantes, él quería que todo se difunda, ¿no? Claro. Tenía la oportunidad de que poder desarrollarnos ahí. Yo trabajaba en patrimonio, en almacén en ese entonces, pero sin embargo todas las actividades, don Julio tiene que apoyar ahí con Napo Quirós. Claro. Napo filmaba y yo hablaba, así era. Hablando de Napo, ya que lo trajo a la memoria, Napo tenía una excelente o una muy bonita voz para spots, para comerciales, ¿no? Una voz en off espectacular, ¿no? Sí, así Sin era. embargo, él no tenía, digamos, ese atrevimiento de pararse frente a un escenario y coger un micrófono y dirigirse, porque es también complicado ello, ¿no? Claro, ese es a ver, cuando estás frente a un público, hay público muy preparado dentro del auditorio o dentro del público que está presente, ¿no? Entonces tienes que expresarte, ¿no? Y haber llevado el tema de protocolos, eso nos ha ayudado muchísimo. En ese entonces el mismo alcalde Wilson Pesante decía, ustedes tienen que prepararse para el momento oportuno. Y así ha sido todo un proceso. Llegué también a ocupar el cargo de desarrollo económico. Posteriormente, en la época del alcalde Urbina, el ingeniero Néstor Mendoza, que ahora es el director regional de agricultura, me dijo, Julio, tú estás desperdiciándote ahí. A ti te gusta el espacio, el territorio. Entonces fui a especialización en turismo. Entonces entramos a ocupar, y conmigo también se crea la oficina de turismo. Se crea la oficina de turismo, que luego contrata a una licenciada, un licenciado, y así ha sido. Yo siempre ayudando detrás a los responsables, ¿no? ¿Con cuántos alcaldes ha trabajado ya hasta la fecha? 7. ¿Recuerda? 7. 7 alcaldes. Totalmente diferentes, cada uno del otro. Cada quien sí con sus cosas, sus objetivos que ellos traen, pues, porque todo alcalde plasma un plan de gobierno, ¿no? Entonces ellos se enfocan tal o cual trabajo que van a tener como prioridad. ¿Y para usted es fácil adaptarse a una nueva gestión o es un poquito complicado? ¿Cómo durante esos años que usted ha venido laborando en la municipalidad? Bueno, al inicio sí fue un poco complicado. Mayor exigencia, ¿no? De repente era como ser más responsables, ¿no? No abandonar, porque no había horario de trabajo. Nosotros actualmente en nuestra institución hay muchos compañeros de trabajo, o habemos, entramos a la hora exacta y salimos a la hora que así lo determina el tiempo de trabajo. Pero llegó un tiempo en la municipalidad que el alcalde en ese entonces pedía de que, ¿por qué no dar un poquito más de su tiempo y no dejar las cosas pendientes? Yo llegué a ser jefe de abastecimientos y mi hora de entrada era a las 7:30, ¿no? O un cuarto para las 8, ¿no? Pero mi salida no tenía hora de salida. A veces cuando había mucho trabajo, por haber órdenes de compra, órdenes de servicio, se salía a la 1, 2 de la mañana. Claro. Y teníamos que retornar nuevamente al otro día a las 7:45. Más joven también. Sí, ¿no? por supuesto, más joven. Oiga,
para hacer, decía, el mismo contador público de ese tiempo, decía, ¿cuántas órdenes de compra o servicios te haces? Porque en ese tiempo se hacía máquina. Claro. A máquina hacer igual Sí, para... la mecanografía era como una carrera, ¿no? Claro, la mecanografía había que estar y llegas a un tiempo que Una especialista en mecanografía, la señora Miriam. te dije, sí, doña Miriam era, pues, doña Sí. Miriam te escribía un documento mirando el documento. Sin mirar el teclado, ¿no? Porque, sí, no miraba el teclado porque ella lo tenía cada dedo para cada letra, no sabía Sí, qué es letras. increíble. Y ella ponía los 5 dedos ahí. Y ya está. Sí, así Y hasta es. ahora, ¿no? Hasta ahora, a pesar que también, como cualquier ser humano, todos vamos envejeciendo, ¿no? Sí, sí, es cierto. Igual, mi persona, ¿no? Pero siempre hay el espíritu joven todavía. Claro. Sí, De lo más ponerle importante, ganas a Cajabamba y hasta donde nos dan la oportunidad también, por si acaso. Así es. Hay una actividad muy importante que se retomó en la gestión del profesor Wilson Pesantes, que es la parada de bandera de Cajabamba para la previa a la fiesta de octubre, que se realizó un mes antes, ¿no? Años anteriores también se hacía, pero se cortó y después nuevamente se retoma esa actividad, y en la cual usted se convierte casi como un símbolo en ayudar desde su posición, lógicamente, dando las indicaciones a viva voz a través del micrófono y los altos parlantes. Cuéntanos un poquito sobre esta actividad costumbrista que tiene Cajabamba. A ver, la parada de bandera, cuando yo llego a la municipalidad en el año 93, me acuerdo diciembre, Ya. pero ya el año 93, en octubre, se hace la parada de bandera allá donde es el local del José Galvez. Ya, por la policía. Sí, Ya. se hace la parada de bandera y ahí se hacía la feria agropecuaria. Yo me acuerdo que... No se hacía en la Plaza de Armas. No, se hacía ahí. Y luego se traslada Pero se corta un tiempo, ¿no? Sí, se Unos suspende. años, unos Se años. suspende por tantas... siempre tú sabes que en toda fiesta hay gente que te ayuda y hay gente que no. Pues, hay gente que dice, yo he venido a la fiesta, pero no, yo no he venido a trabajar, ¿verdad? Entonces así de repente pasó, se volvió a retomar y ya llegó el alcalde Wilson y se empezó a hacer todo. Se retoma y se hace en la Plaza de Armas. Se hace ¿no? en la Plaza de Armas y se hace una actividad diferente, Sí, ¿no? sí. Con más... Donde creo que el espíritu es la unidad, ¿no? De cómo a viva fuerza, ¿no? A pura fuerza del hombre, se intenta parar un madero bastante grande y pesado, ¿no? Sí, esa convocatoria, me acuerdo, para poder parar la bandera, no era de un mes, era mucho más antes, 3. Ya Se tenía que elegir el palo, Se socializaba con toda la gente y se comprometía en ese tiempo. Ahora son agentes vecinales o juntas, eran los tenientes gobernadores y los agentes municipales, claro. los responsables de hacer la convocatoria para todas. Claro, de hecho que ahí trabajaban muchísimo los regidores. Yo sí reconozco ahí tiempo porque ellos eran los que prácticamente asumían toda esa organización. Y yo que era como un colaborador ahí. Claro. Es una actividad donde encaja muy bien el dicho que dice la unión hace la fuerza, ¿no? Porque fácil se puede traer una grúa y pararlo y ya está, no sin mayor peligro. En varias oportunidades me han dicho así, claro, ¿no? Pero... ¿Por qué tanto gritas? Me dijeron, cállate la boca, ¿no? Te lo paras con un cargador frontal o una grúa, te lo paras y se acabó la bulla. No, pero... Mira, tiene una esencia, tiene un espíritu, tiene una historia, ¿no? ¿Qué pasa? Se hizo un estudio acerca de por qué la parada de bandera en el tiempo del incanato, hasta donde se hizo la investigación de que paraban una bandera y era, como en esos tiempos no había los medios de comunicación ni la radio, ¿no? Entonces, porque la radio siempre ha sido la primera que llegaba hasta la gente, ¿no? Entonces, la comunicación era de que, visto la bandera, ya es inicio de la fiesta. Claro, ¿no? sí. Desde lejos veían que ya se ha iniciado la fiesta.
Así es. O la gente que venía al pueblo ya la veía la bandera de lejos, a lo ya lejos. se inició la Era un fiesta, símbolo de dar de inicio a las de actividades. fiesta, ¿no? sí, sí. Como tú sabes, la Virgen de Rosario tiene ya celebraciones de más de 300 y tantos años, ¿no? Claro. Y esas celebraciones tienen todo un proceso, inclusive hasta de la propia iglesia, de la parte católica, ¿no? Costumbres que han pasado de generación en generación, ¿no? Sí. Como los diablos, ¿no? Que ahora los danzantes, los emplumados, las payas, ¿no? Todo eso es que se ha ido transmitiendo y se ha ido mejorando sus presentaciones, sus vestimentas. Sí. Y así ha sido con la parada de Gallardete. Cada año mayor en el grupo de quienes estaban encargados de la parada de bandera, nos dividíamos el trabajo. Tú la comida, tal área la comida, tal oficina, las danzas, la chicha, que no puede faltar. Imagínate, llegó un tiempo que consumieron hasta 20 barriles de chicha. En ese tiempo no había cerveza. La chicha se consumía la cerveza, ¿no? La cerveza no, era cerveza. ¿Era un lujo? Era un lujo tomar cerveza. El que tomaba cerveza tenía mucho dinero, ¿no? Era Don Ville. Sí, exacto. Y mandaban preparar la chicha, por eso te digo que era una preparación antes, ¿no? Claro. Entonces preparaban la chicha, preparaban la comida. Yo no puedo olvidar esa oportunidad de poder conocer en ese tiempo teniente alcalde don Milner Monzón. Claro. ¿Sabes qué decía? ¿Cuánto falta para completar la comida por la gente que nos va a venir a apoyar? Y colaboraba en su bolsillo. Y él sacaba de ahí, de su cajón de su farmacia, sacaba y contribuía. 5 sacos, 6 sacos, sacos de 5 arrobas. Te estoy hablando de 20 arrobas de papas, ¿no? Y cuánto para la carne, ¿no? Y siempre había alguien quien donaba. En el caso de la gestión era don Humberto Vázquez, ¿no? Que Dios goce en paz, descanse. Humberto Vázquez. O sea, había más, digamos, más devotos, más colaboradores que ahora se podría decir. Claro, y estaba también don Vicente Narváez, ¿no? Claro, sí. Sí, y hacían la fiesta, se llegó a la fiesta y la colaboración. Entonces se ponía el hombro y se hacía la actividad de la parada de... Y cuando termina la parada de bandera, ¿cómo termina la garganta después de tanto grito? Sí, más que todo... ¿Lastimada? No, no tanto lastimada, sino que, a ver, si solamente con el traslado toda la gente te invita, ¿no? Te dice salud, pero tú tienes que cuidar. Uno, cuidar la voz. 2, que no estés mareado, porque la gente a veces cuando te escucha gritar, piensa, sí, esa adrenalina, tú ves, Luis, hasta ahora, mira, el palo que se haga a un lado o algo falla, es delicado. Sí, pues. No es una actividad muy, que digamos... Hay que tener bastante cuidado. Sí. Podría ser fatal. Claro, porque ya ha habido accidentes. Tenemos a un señor que le amputaron el pie. ¿Aquí en Cajabamba? Claro. Sí, recuerdo a otra persona que se le cayó el palo encima en el pie. O sea, varios. Hay mucha adrenalina, ¿no? De por medio. Y es delicado. Por eso digo que alguien expresó ahí, dijo, ¿por qué no cortan esa actividad? Sí, seguro que sí. Sí, pero... La iglesia debe ser uno de ellos, ¿no? No sé hasta ahora lo tomen, pero de hecho que yo me fui dando cuenta también y he aprendido en todo ese tiempo de parar una bandera, de que cuando tú levantas un madero, estamos hablando de un madero entre 25 y 35 metros de altura. Claro. Porque hemos levantado un madero de 35 metros. Ha sido el más largo. Ese ha sido el más grande, Ya. que a las justitas cabía, entre la plaza, entró los cables. entre los cables. Sí. Y el madero más pequeño ha sido de 25. Este año que ha pasado se ha parado de 31. Entonces, Te lleva esa estadística. Sí, sí. Y claro, y tú ves que levantar ese madero hay que decirle, y hay que buscar esas tijeras de que sean gruesas y que los amarres no sean los amarres cruzados, sino los amarres
con las sogas a cada costado para que cuando el madero ceda, Las tijeras, ¿no? las tijeras, en lugar de resbalar, se cierran, Se ya cierran. no se cae el palo. Sí, esto es una técnica Sí. que lo han desarrollado durante el tiempo, seguro por la Sí. experiencia, ¿no? Sí, teniendo cuidado. Y, por ejemplo, acá también agradecer al señor Ríos. Hay un señor abajo en La Pampa Grande que él sabe todo el tema de los amarres. Por eso es cuando termina la parada de bandera y tú das vuelta a vuelta y las sogas se caen solas. Te preguntas por qué, cómo han hecho para que... Esas son unas Una técnica. formas técnicas del amarre para que él caiga y no se quede arriba la soga amarrada, si nos dan vuelta. Claro. Tantas cosas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño corte y estamos de retorno con la segunda parte de esta interesante entrevista. Ya volvemos. Tenemos una gran noticia para ti. En Copac NSR seguimos pensando en tu comodidad. Ahora ya puedes pagar tus créditos por Yape de forma rápida y segura, sin colas, sin complicaciones y en segundos desde tu celular. Copac NSR, más y mejores beneficios para ti. ¿Cómo pagar tu crédito Copac NSR por Yape? Paso 1. Deberás identificar tu número de crédito. Para ello, ingresa al aplicativo Copac NSR, acceder con tu DNI y código de 6 dígitos. Si aún no cuentas con acceso a la aplicación, acércate a Ventanilla para habilitar tu acceso. Luego de ingresar con tus credenciales, despliegue el menú de opciones y vea la opción Mis créditos. En esa sección estará visible tu número de crédito. Guárdalo. Lo necesitarás para pagar por Yape. Si deseas conocer tu número de crédito por banca web, primero debes ingresar a copacnsr.com.p y hacer clic en el botón Banca Web de la barra de menú. Ahí deberás acceder con tu DNI y código de 6 dígitos. Una vez dentro, ubica el botón en la barra del menú principal, la opción Mis créditos. Ahí también podrás visualizar tu número de crédito. Paso 2. Ingresa al aplicativo Yape. Ubica la opción Pago de servicios y escribe en el buscador Copac NSR. Es ahí donde podrás digitar tu número de crédito y visualizar tu cuota pendiente. Yapea y listo. En tu Copac NSR seguimos pensando en tu comodidad. Paga tus créditos en forma rápida, segura y desde tu celular. Copac NSR. Más y mejores beneficios. Bien, estamos de retorno. El día de hoy nuestro invitado es el señor Julio Javier Rodríguez Ibáñez. Él es cajabambino, trabaja aquí en nuestra provincia. Él trabaja muchos años en la Municipalidad Provincial y aparte pues se dedica a la locución. Don Julio, usted aparte de trabajar en la municipalidad también es propietario de un medio de comunicación, en este caso la televisión, Canal 9 me parece que es señal abierta. Cuéntenos cómo incursiona en este mundo de las telecomunicaciones aquí en Cajabamba y cómo usted ha visto que se ha ido desarrollando en los últimos años este sector, ¿no? A ver, el tema de la televisión nace a raíz de que en Cajabamba se instala la televisión primero en el colegio mismo, y aquí puedo recordar a el profesor de electricidad en el INEI 15, el profesor Díaz y también el profesor Jesús. Estoy hablando del año 82. Ya. Cuando instalan la antena en Cuando se instala la antena en el Chontayo. Chuntayo, ¿no? El cerro más alto. El cerro más alto que existe en Cajabamba. Y donde ese proyecto, bajo la dirección de don Jorge Rosell Castillo, alcalde de ese entonces, y como comité de televisión don Julio Calderón Urquiza, tenía un problema ahí del tema de que cada vez que había rayos
se quemaban los transformadores y nosotros en electricidad llevamos rebobinados. Y nos indicó el profesor Jesús que ese transformador era el transformador que convertía la energía eléctrica acá arriba lo bajaba y acá lo subía. Entonces, para que llegue y no caiga, no haya caída. Por la distancia, ¿no? Sí, Se tenía no que hay- llevar no. desde Cajabamba hasta Chontayo, ¿no? Según, bueno, no mucho recuerdo que era casi 17,000, o sea, casi... ¿Metros? ¿Kilómetros? Sí, kilómetros. Llegaba la energía desde el transformador que estaba en la esquina del INEI hasta arriba al Chontayo. Y ahí instalaron un Una transmisor. repetidora de América Televisión. Ya. Desde ahí ya empecé a conocer yo la A televisión. meterse en el mundo de la Sí, televisión. así nació. Y años después, me parece también con la gestión del profesor Rosell, ya se adquiere un aparato que se llamaba parabólica en ese tiempo y que se instala acá donde es Usapam, ¿verdad? Sí, luego ya... Muchos años después, ¿no? Hacen después la adquisición de las parabólicas, de De capturar la señal satelital. se captura la señal satelital porque era una señal abierta, gratuita, y la volvían ¿Y a la de repetir. Chontayo, de dónde capturaba esa señal? ¿De dónde llegaba? Por eso decía, América Televisión señalaba la primera telered a nivel nacional, decía. ¿Qué pasaba? En Trujillo, América Televisión, por supuesto, emanaba su señal. Ya. Esa señal la captaban en Salpo con una repetidora. Esa repetidora daba para Otusco, Quirubilca, Xorey y todos los pueblitos aledaños a donde alcanzaba. No entraba Guamachuco. No entraba a Guamachuco. Luego, hasta donde yo puedo conocer, si alguien me corrige, bueno, yo recuerdo bien clarito de que así era la televisión de ese entonces, vía red o repetidoras. Captar de algún lugar más cercano de una señal y se repetía. acá. Una captaba y la otra repetía. Gracias. En ese tiempo todavía eran tubos, ni siquiera eran dispositivos como los transitores, ¿no? Y luego, esa televisión se informa, hacen el comité en Cajabamba, ya por investigaciones, porque en ese tiempo ya no he estado, se coloca la repetidora en Cajabamba, Ya. compra la municipalidad el equipo y hacen la repetidora de Televisión de América, y esa repetidora daba para San Marcos, porque desde ahí, mira, daba San Marcos, Cajabamba y Huamachuco. Para 3 lugares. Para 3 lugares, que algunos llegaba bien y Claro, otros no muy bien, pero llegaba. Entonces, así ha sido la televisión en Cajabamba cuando yo... Es la historia de la sí, televisión. Sí. Si alguien conoce más, me va a corregir, pero así lo he captado yo del tiempo que he podido vivir. Claro. Y luego, Y la señal no era muy buena, o sea, en el televisor final que llegaba acá no es, digamos, como lo que vemos ahora, ¿no? claro, la Era señal bien de ahora es súper, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la televisión de Cajabamba llega por la municipalidad, de ahí compran parabólicas, hacen todo el trabajo necesario. Y con las parabólicas se mejora mucho la Se señal. mejora ¿no? la señal. Porque es una Y señal en ese territorial. entonces se lanza, y yo estuve en ese tiempo todavía, se lanza Frecuencia Latina, que era en el canal 13, Ya. 5, que era Panamericana. Panamericana, El 7, el Televisión Nacional. el Televisión Nacional, que era el 2, El 2. y América Televisión, que en un inicio fue el 4. Claro. Y luego se quedó en el 11.
Así ha sido la televisión. ¿Y cómo usted ya se anima a incursionar? Yo viendo, porque todo equipo se malogra, se deteriora. Yo era el jefe de patrimonio y nos íbamos por orden del alcalde que lo arregle, ¿no? Claro. Es más, tengo entendido que América empezaba a vender su señal, ya no se tenía que pagar, ¿verdad? Sí, América no te permitía si no pagabas su señal. Un derecho, ¿no? Tenías que pagar. Hasta ahora creo todavía siguen pagando. Sí, ¿no? Así nació la televisión que yo conozco por mi participación en esos tiempos y de que poco a poco Entonces yo conocí a quienes reparaban, a quienes hacían el trabajo y les pregunté cuánto costaba y cómo era para obtener un equipo de televisión. Tú sabes que en ese mundo hay gente de los técnicos, pero tú también puedes, si no es que te vendo yo este equipo, si gustas, llévalo, lo pruebas y si está bien, para adelante, ¿no? Pero se tenía que gestionar también el permiso ante el ministerio, todo, ¿no? Exacto. Pero en ese entonces, el técnico que te vende no te dice del permiso, él te vende el producto. Claro, el equipo, ¿no? Entonces compras el producto, yo me acuerdo hace tiempo yo compro un equipo en el canal 12. Me venden un equipo no muy bueno, pequeñito, pero daba para Cajabamba. No había mucho, por eso dicen que la interferencia de los medios de comunicación en Los todo, celulares, eso era, ¿no? los celulares, ahora ya es difícil, ¿no? Todo es inalámbrico ahora. Ya sí. Entonces ha crecido de tal manera. Yo tuve en el canal 12 la televisión y hice los trámites para que me den una señal, porque el Ministerio de Transportes, para que te den una licencia de operar la televisión en un territorio, tienes que armar un proyecto. Claro. Armar un proyecto de cuánto espacio va el radio de cobertura. Lo otro, lo que vas a emitir. Claro. Y hay un código inclusive, ¿no? El código de ética que tiene, por Los ejemplo, medios. los medios de comunicación. Imagínate ahora el Facebook que te permite llegar a todo el mundo. Se ha perdido el código de ética en el Facebook, ¿no? Y se ha perdido el código de ética porque aquel que cometía infringía la ley, el código de ética, que es le quitaban la licencia. de poder, yo puedo desde aquí hablar y decir o expresar muchas opiniones que a mi parecer están bien, pero sin embargo el código de ética no te permitía. Así es. Un rato tenías que hacer un trabajo de investigación. Claro. Y si infringías, el ministerio te sanciona. Así es. Entonces, por eso es que basados en eso, los que conocemos el código de ética de los medios de comunicación, no emitimos cualquier expresión y a la vez vemos de cuidar la imagen del negocio o del pequeño emprendimiento como es la televisión en Cajabamba, en caso mío, poder lanzar todas las comunicaciones necesarias y por supuesto que ha ido creciendo de menos a más. La televisión se inició con la televisión analógica en el 12, luego me dieron ya mi licencia en el canal 9, analógico, que por cierto ya estoy más de 20 años, 20 años haciendo televisión en Cajabamba, claro. Y hasta tú mismo has participado en la televisión que nosotros hemos estado, y no solamente la televisión con personas que de repente son aficionadas a la comunicación, sino con profesionales. Me acuerdo mucho cuando hubo un trabajo con muchas empresas, nos propusieron y nos colocaron a profesionales licenciados en comunicaciones para poder armar todo un proyecto comunicativo de Cajabamba, basados en las culturas, en las tradiciones, basados también en la idiosincrasia de nuestro querido pueblo de Cajabamba y transmitiendo lo que realmente el público objetivo necesita. Entonces, eso es que ha sido. Y luego ha ido
se implementa la televisión digital. Yo he presentado el proyecto también de la televisión digital en Lima y me han aprobado y ahora tenemos la televisión que de repente, más antes que en Cajamarca y Huamachuco, somos en Cajabamba quienes tenemos, y si ahora como las páginas de transparencia, así puedes entrar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ves ahí en el Transportes y Comunicaciones qué número nos han designado en la televisión digital para Cajabamba en mi persona, ¿no? ¿Qué futuro lo ve a la televisión en Cajabamba con esto, con el desarrollo ahora de las redes sociales y de otros medios digitales, y que hay también cómo difundir información? Sí, mira, los medios digitales han opacado muchísimo a la televisión, ¿sí? ¿no? Pero sin embargo, mira, por más que tú quieras, y eso hemos hecho yo también un estudio, de que la televisión Todavía va a mantener su mercado. Va a mantener su mercado y va a seguir manteniendo, porque hay muchos. Todos no son jóvenes, por si acaso. Claro. Hay muchos adultos que ellos todavía te ven televisión analógica. Y que su televisor, que lo han comprado, ese botoncito que le llamamos nosotros, lo cuidan todavía. Lo cuidan, lo mantienen, lo limpian y da la televisión. Sí. Que de hecho, de acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la televisión analógica en la región Cajamarca debe finalizar su emisión este año. Va a haber apagón. ¿Ya? Hasta diciembre de este año se apaga la televisión analógica en Cajamarca. En Lima ya pasó, ¿no? En Lima ya terminó. Es así del año pasado. Entonces, nosotros estamos así. Hay que prepararse para afrontar esos retos. Y nos hemos preparado hasta con la digital ya. Con la televisión digital. Ahora la televisión digital ya no da pues que lo orientes la antena, que para arriba, para abajo. Mientras más alto, mientras más... No. Ahí la televisión digital o da o no da. Sí, entonces le pones y aquí aprovechar de repente la oportunidad 16.1, 16.2, 16.1, transmitiendo la televisión digital de Cajabamba, 16.2, en los nuevos televisores dan esos dos canales nítido, clarito, como si estuvieras... Sin necesidad de antena. Sin necesidad de poderle poner la antena arriba. Con medio metro de cable le pones atrás en el televisor, buscar canales, todos, como dice en la guía, ambos, y busca todos y lo encuentra. Yo estoy lanzando 2 canales. Compré en Estados Unidos ¿cómo le llaman? La primera etapa de la televisión digital y me hicieron para 4. ¿Y la señal usa el satélite, señal satelital? ¿Cómo es que se sí. Ahora, mira, con la señal que tienes digital, hasta con internet. ¿Qué haces? Desde el lugar donde estás, tú buscas un canal en el internet y lo lanzas ahí. A tu televisor. Está sucediendo algo en la Plaza de Armas, busco un Facebook, pongo el código, le pongo el código y estás viendo... En vivo y en directo. En vivo y en directo, inclusive sin tener un reportero, sin tener nada, me cojo de alguien que me da el permiso, por supuesto, y esa transmisión sale. Así es ahora la televisión que ha avanzado mucho. Y hay que estar preparados para afrontar esos retos, ¿no? Sí. Bien, conociendo ya un poco más y ir finalizando esta entrevista, don Julio, antes un brindis y agradecerle por haber dándonos este espacio y poder conversar y conocer un poco más de la persona detrás del micrófono. Salud por ello, Julio. Gracias. ¿Cómo se considera en el arte de las amatorias? ¿Un seductor empedernido o un tímido huraño? No, más que todo huraño, porque decirte abierto no, porque mira, ¿qué pasa? Yo sí tenía mucho miedo, ¿no? Ese es porque el tema de que... ¿Es casado o es soltero? Soy divorciado. Divorciado. Yo me casé en el año 93. ¿Es complicado llevar una vida de casados? Por el trabajo que llevas, sí. ¿Por qué? Porque tú estás constantemente saliendo de tu casa. Sales de tu casa, pero no sabes a la hora que vas a regresar. Yo he conducido bautizos, matrimonios, 15 años, 18 años. Y normalmente son actividades nocturnas. Y son actividades nocturnas
que cuando, a ver, más joven, cuando yo iba a una fiesta, que de hecho, por trago el mismo va, un trago ánimo, viene. alguien el dueño de la fiesta, quédate un ratito más, mira, ¿por qué tú vas ahí? Tú te acompáñanos. Y te quedas. Así es. Y te quedas y estás pendiente ahí conversando, de repente no tomas mucho, pero te cuidas, pero luego te das cuenta de que ya es las 5 o 6 de la mañana. Entonces tu esposa dice, bueno, ¿dónde te has quedado? ¿No? No le van a permitir llegar a esa Ya hora. llegas tarde, ya te fregaste, ¿no? Claro, sí. Eso de repente ha pasado porque yo he sido muy joven, yo me casé a los 23 años, me he divorciado a los 26, a veces son trabajos, pero que te generan economía. Yo en mis primeros años, no me creerás, yo ganaba más hablando que en mi trabajo en la municipalidad. Dirigiendo ceremonias. Imagínate, había 4 o 5 ceremonias. Y era la mitad de mi sueldo. Sí. Y era la mitad de mi sueldo. Y tenía comida, tenía trago, Tenía música. comida, trago, y alguien no falta ahí, pues no nada. Claro. ¿Por qué no bailas? Ven, Julio, no seas huraño, ven para bailar, ¿no? Pero le salía el huraño. Así son las cosas, sí, es la verdad. ¿Tiene miedo a la muerte? ¿Y tiene alguna opinión respecto a este suceso importante de cualquier ser humano? Miedo a la muerte no, porque sabemos que todos vamos a un día a partir. Todos estamos de paso, Sí. por más que tengamos, o por más que el miedo a morir, yo sé que Algún momento va a llegar, ¿no? hay un momento que, bueno, Dios ilumina muchas acciones y llega un momento de partir. De repente para algunos el sentimiento es negativo, para otros alegre, pero yo sé mucho que mi paso por este mundo ya ha cumplido su... Ha llegado al ciclo de la vida cumplido. Sí, Nace, crece, se reproduce. Yo me siento de que sí, tengo mis hijos y así les digo también, de que su paso por este mundo sea un paso de hacer muchas cosas, Claro. de brindar algo, de Así hacer algo, de ponerse a pensar de que todos llega un momento de partir y antes de partir hay que hacer y a tratar de hacer las cosas más y mucho mejor. Es la preparación más difícil del ser humano, ¿no? Prepararse para la muerte, para dejar esta vida, ¿no? Creo que sí, porque prepararse para la muerte, a ver, Es más, no lo hacemos conscientemente. no lo hacemos conscientemente porque lo dejamos que se dé, que se dé, dé, fluya. que fluya. A muchas personas que yo he conocido que ya no están conmigo, como Napoleón Quiroz Álvarez, Joven. el joven, él siempre decía, lo más grande que uno tiene es lo vivido. Claro. Y yo no sé qué si anunciaba su muerte o no anunciaba. Es lo que él decía de que el Es día una que... manera filosófica de decir que él decía, el paso "No, por la vida, ¿no? Yo ya cumplí mi ciclo, lo bueno que he logrado muchas cosas y él ha tenido su medio de comunicación y tiene hasta ahora también. su recuerdo de que son cosas de que la vida te da una oportunidad de poder trabajar en los espacios que la sociedad misma te da. Eso por el conocimiento, por las habilidades, por la vocación, por la preparación que tú tengas. ¿Y cómo le gustaría que le recuerden cuando usted deje este mundo? Como el que paraba la bandera. Yo Como creo la que voz ese de la bandera. Arriba, 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 arriba. Eso va a quedar eternamente metido en las personas de las nuevas generaciones. Y cuando sale por Y no la solamente calle, esa palabra de arriba, arriba no es por si acaso por el momento, sino es que tener esa palabra como algo de que, por ejemplo, tú estás triste, claro, hay que levantar arriba los ánimos, levantar los ánimos. arriba la energía, ponle punche, tú sí puedes. Si hablamos de deporte, que muchas veces yo he dirigido ceremonias en el deporte cuando... las premiaciones. no solamente las premiaciones, porque anteriormente cuando se narraban los partidos, y a ti te consta, Claro. yo era la voz en off ahí comercial. para los comerciales, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para mí, los equipos de Cajabamba
ya sea de intercomunidades, ya sea del fútbol profesional, del Copa fútbol, Perú, la Copa amateur. Perú, ¿no? Arriba, pónganle punche. Los cajabambinos sí podemos. Si arriba se va a convertir como un símbolo político, ¿no? Arriba, arriba, arriba. Sí, y si es un político, Mejor, ¿no? arriba, Claro, hermano. arriba. Si estás mal en la salud, arriba, ponle punche, tú sí puedes. Esta enfermedad no te va a vencer. Arriba, ponle punche, dale la vida. Y yo sé que mañana, hace poco ha muerto mi cuñado, y digo, fuerza, cuñado, arriba, ponle punche. No, me dijo, compadre, yo estoy acá y hasta donde yo dure quiero que sepas que nunca te voy a olvidar. Sí, don Julio. Bueno, entonces ya sabemos, los cajabambinos ya saben, si algún momento tienen que recordarle a ustedes por arriba, arriba, ¿no es cierto? En la parada de bandera. Vamos con una sección que se llama la sección Rapidín aquí en nuestro programa. Es una pregunta corta, solamente recibimos una respuesta muy rápida. ¿Algún hobby? Nadar, Nadar. ¿Música favorita? ¿Algún género? romántica, Ya. ¿Alguna película que le haya marcado en el tiempo? Rápidos y Furiosos, Sí, muy bien, muy buena película. ¿Plato favorito que le que cuando va a un restaurante y lo primero que busca en la carta, ceviche. mixto o cualquier otro ceviche? No, ceviche mixto, sí. ¿Qué prefiere, el invierno o el verano? El verano, El verano, el calorcito, muy bien. ¿Dulce o salado? dulce. Y cuidado con la diabetes, ¿eh? Sí. ¿Playa o piscina? Playa, Ah, muy bien, agua salada le gusta. ¿Dios o el diablo? Dios. ¿Es creyente? Sobre todas las cosas, sí. 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 ¿Cree usted en la vida después de la muerte? A ver, de todo lo que he recibido, tanto por herencia familiar, sí creo que la vida Nos después de la espera muerte. otra. Sí, sí nos puede esperar otra, porque de repente allá, como dicen, Nos volvemos a encontrar. nos vamos a volver a encontrar. De repente, cuando ya que me vaya, voy a encontrar a mi madre y mi padre, decir, acá estoy junto a ustedes nuevamente para seguir en lo nuestro, ¿no? Convivir, vivir, ¿Qué parte de su cuerpo le gusta más? Si tuviera que elegir. A ver, ahí es. Bueno, yo he sido flaquito, ¿ah? Sí. Desde mis primeros años yo he sido un flaquito, pero El atlético. son los años. Yo he sido segundo puesto en natación, de ahí no me saca tu cuenta en el colegio. Claro. Pero luego del tiempo, la vida te alimentas, y aparte de que las mismas enfermedades te obligan, ¿no? Oye, ¿por qué te cuidas? Mira, aliméntate porque tienes este problema. No me respondió. ¿Cuál sería la respuesta en todo caso? Las piernas. Los brazos. Los brazos, muy bien. Ya está contestada la pregunta. Si no se hubiese dedicado a la locución y al trabajo municipal, ¿qué hubiese sido? Un militar. Militar. Sí nos contó, ¿no? Al inicio. ¿Algún lugar pendiente por conocer durante su vida? Supongo que ha conocido muchos países, muchos lugares, pero ¿hay un lugar pendiente que diga, quiero este lugar? Sí, me gustaría conocer Estados Unidos. Cualquier ciudad de Estados Unidos. Sí. ¿O alguna ciudad específica? Sí, yo estuve en Japón, estaba en Tokio, en Hiroshima, estaba en Sitagai. Un país potente económicamente, ¿no? Y Estados Sí. Unidos sería otro. ¿Sabes? ¿Qué he adquirido de conocer? Es ver la cultura de otros países. Te abre la mente, ¿no? Y lo otro, aparte de abrirte la mente, ves que tú también puedes hacerlo en tu país. Claro. Yo me fui, por ejemplo, a Bolivia, y cuando fui a Japón fue Un cambio total. un vuelco total. Y, o sea, mi país se supera a Bolivia por su modo de vida, por sus acciones. Claro. Pero tú te vas al Ecuador, nada más, mira, en turismo, por eso que ahí es donde empecé a apreciar más el tema del turismo. Te vas al Ecuador, tiene mucho más organizado el turismo que nuestro país. Y si alguien es experto en turismo o licenciado, ¿no? Lo invito a visitar
Y que no tienen mucho que ofrecer, digamos, ¿no? A diferencia de Perú, es decir. Exacto. No tiene mucho que ofrecer. Pero saben vender. Hay que vender. Y ahí es donde de repente en una oportunidad un alcalde me dijo, invéntate una historia, hermano, Claro. para que Pero eso es lo que nos la han gente- hecho. Las historias todos son inventos. Mama Oglio, que el Inca, que nació, todos son cuentos. Te vas al Cusco y te dicen que en esa piedra que Se sentó el ahí Inca. Ajá. se sentó el A Inca, descansar y o acá etcétera. que la luna, que dio, que... Y todos son cuentos, leyendas. Pero esas leyendas contribuyen a generar economía Así y hacen grande. Y como tú sabes, el turismo, no solamente aquí en nuestro país, en varios de los países genera mucho recurso económico. ¿Cuál es su mayor temor que tiene en esta vida? Si lo tuviera. Quedarme solo. La soledad. Sí. ¿Qué pendiente tiene de lograr en esta vida? Logra muchas cosas, tengo entendido, pero algo pendiente por lograr. Pendiente por lograr, yo estuve estudiando ingeniería industrial y quiero... Terminaron. Antes de irme a la municipalidad quiero salir como ingeniero. Y es con su título. Con mi título, como lo hizo don Fidencio Gamboa, de contador público colegiado. Mayor. ¿No? Y ese es mi... No hay, yo creo que tampoco hay edad para el estudio, ¿no? O sea, nosotros somos seres humanos que aprendemos constantemente con el transcurso del tiempo y creo que no debemos negarnos esa posibilidad de estudiar a pesar de los años, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parece muy interesante su respuesta respecto a ello. Que de repente ya de lo estudiado lo estoy aplicando, ¿no? Claro. Siempre me dijeron a mí, el que no tiene título, no tiene, bueno, título profesional. Yo tengo un técnico, pero tengo un título profesional de una universidad, te da más oportunidades de poder, inclusive dentro de la institución que tú tienes, ascender, ¿no? Ascender y llegar a ocupar los cargos Un cargo más importante. que te da la misma institución, ¿no? ¿Alguna mascota favorita? Bueno, ¿En casa? En casa, mascotas no, sino más que mascotas es tener algo en casa como... ¿Un perro, un gato, un conejo? No. Los conejos siempre me han gustado. Sí. Desde pequeñitos, mi madre ha criado muchos conejos. ¿Pero como mascota o como para alimentación? Para la alimentación, Sí. y me da mucha pena cuando lo mataban. Bien, don Julio, quiero agradecerle por el espacio. La idea de este espacio es conversar precisamente con nuestros personajes, conocer un poquito más allá de lo que hacen, ¿no? O sea, sabemos a lo que se dedica, pero conocer el lado un poco más humano de cada persona, y eso es lo que vamos a buscar en este tipo de espacios, ¿no? Seguramente habrán otros donde le van a preguntar sobre el carnaval, sobre las actividades que realiza, los circuitos turísticos, pero hoy queríamos conocer un poquito más. De repente habrá más adelante tiempo para hablar de otras actividades. Quiero agradecerle el espacio, el tiempo que se ha dado de regalarnos a nosotros para poder dar a conocer sus experiencias, su historia, y que la gente conozca un poquito más de este personaje, ¿no? Le agradezco, Julio, por su participación el día de hoy. Gracias, Luis. Quiero que sepas de que para mí ha sido una sorpresa que te hayas fijado en mi persona para ser parte de este podcast. Y bueno, lo más grande que puede tener un ser humano es el conocimiento. Que si algo tenemos que poder implementar en nuestras vidas es cada vez abrir las puertas del conocimiento y pensar de que al frente, y te lo voy a repetir una vez más, cuando estás en un auditorio, en un espacio público, hay mucha gente más preparada que tú y tienes que ver, que tienes que medir y dirigirte como si estuvieras propiedad, ¿no? con propiedad, con seguridad, con una sonrisa, de repente un poco preocupado, pero ahí atrás se deja todo eso y te diriges y dices, gracias por darnos la oportunidad. Y así me despido. Gracias por darme la oportunidad de poder contar algo de mi vida, pero que sepan de que aquí estaré siempre brindando o haciendo algo por Cajabamba. No soy autoridad,
soy un trabajador más de Cajabamba, al servicio de Cajabamba y para Cajabamba. Y como decía don Luis Eslava Iparraguirre, no hay cosa más grande que decir lo que uno siente. Gracias. No es autoridad, pero siempre da la cara, ¿no? Eso es lo que he visto siempre. Un aplauso para el señor Julio. Bien, nosotros vamos a cerrar nuestro espacio. Nos encontramos en una próxima oportunidad en este podcast. Lucho, te escucho. Ya nos vemos.